Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera lo que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los gambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero, al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús le dijo: «Tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será lo que dice, lo que diga, le será hecho. La Biblia, querido oyente, dice que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, en la boca. La Biblia, la palabra de Dios, nos comenta y nos habla de la boca, la lengua y los labios. Son tres cosas diferentes. Es interesante que el Señor Jesucristo dice en Marcos 7, dice aquí: cuando se alejó la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que de que el hombre sale, eso es lo que le contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez,
Y todas estas cosas, maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros, querido oyente, fuimos creados, como dice la Biblia, semejante a la semejanza de Dios el Padre. Dios el Padre, en el principio, creador del cielo y de la tierra. El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en Génesis 1, que Dios creó al hombre. Pero Génesis 2 dice, Dios formó al hombre. Tú y yo fuimos creados antes de ser formados. Dice el profeta Jeremías que nosotros ya existíamos antes de tener un cuerpo. El ser humano, nosotros, no solo somos cuerpo, ni tampoco solo con un alma, sino en primera línea somos un espíritu eterno. Dios el Padre dice en Jeremías, yo te conocí, yo te reconocí antes de engendrarte en el cuerpo y en el vientre de tu madre. Nosotros tenemos cierta eternidad en nosotros. La Biblia nos dice que Dios el Padre ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano. Todos van a vivir eternamente. Unos van a estar en el infierno y otros van a estar eternamente con Dios el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo en el nuevo mundo, en el nuevo Jerusalén, en el paraíso, en el cielo y todos los nombres que le puedes dar. Ahora, nosotros somos espíritu con un alma en un cuerpo. Y lo mismo que Dios el Padre. Es interesante que Dios el Padre, para crear, usa sus palabras. Para formar, usa sus manos. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados a la semejanza de nuestro Dios Padre. Significa que Dios el Padre a cada uno nos ha dado el poder en nuestra boca. ¿Sabes, querido? Lo que tú hablas, o lo rechazas o lo atraes. Por ejemplo, dice Job, dice que lo que él temía, de lo que él tenía miedo, eso él lo atrayó. Cuando uno tiene miedo y uno pronuncia y proclama una y otra vez, entonces atrae lo negativo. El poder de la vida y de la muerte, dicen los proverbios, está en la boca. En la boca. ¿Por qué? Dios el Padre, dice la Biblia, que cuando creó el cielo y la tierra dijo, y Dios habló. Y luego dice, y Dios habló, y Dios habló, y Dios habló. Y al último dice, y Dios vio. ¿Sabes, querido? Aquí en Marcos 11, el Señor nos dice que todo lo que pediremos y oramos, que tenemos que creer que ya lo recibimos, como dice en griego, y nos vendrá. Dice aquí la Biblia, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sabes, querido? Cuando algo se seca, si se secan las ramas, ningún problema. Si se seca el tronco, tampoco ningún problema. El problema es cuando algo se seca desde las raíces. Pero, dice Job 14, versículos 7 y 8, dice que aunque las raíces estén probablemente secas, solo al percibir la presencia del Espíritu Santo, una persona va a florecer de nuevo. ¿Sabes, querida hermana, querido hermano, querido oyente? Seas cristiano o no, ateísta o ex cristiano o anticristiano, lo que seas. Quiero decirte que el amor de Dios, cuando Dios el Padre te deja percibir su amor, su Espíritu Santo, su presencia, su gloria, de nuevo tus raíces en tu vida van a absorber esas mineralias, ese amor, esa humedad, que de nuevo va a dejar salir copa, ramas y fruto en tu vida. Dice el Señor que el árbol se secó desde las raíces. Ten cuidado, querido, que ningún sueño, ningún propósito, ningún proyecto en tu vida, que alguien venga y hable sobre ese proyecto. Hay gente que tiene poder positivo en la boca, pero hay gente que tiene poder negativo en la boca. Dice en el Salmo 119, oh Señor, con sus mentiras me están ensuciando. Cuando alguien habla mal, esa palabra hablar mal, maldecir, está maldiciendo. Cuando uno habla bien, está bendiciendo. Y aquí en este pasaje aprendemos el poder que hay en nuestra boca, el poder constructivo, pero el poder también destructivo. Dice aquí el Señor, y pasando por la mañana,
vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Bueno, en ningún momento Jesucristo dijo: higuera, te maldigo. No. Simplemente, cuando Jesucristo dijo: nunca más alguien coma de ti un fruto, eso fue como una maldición y dejó secar ese árbol. Es lo mismo cuando una mujer, alguien la ha maldecido diciendo que nunca tengas hijos, o este negocio no va a funcionar, o de ti no va a salir nada bueno. ¿Sabes, querido? No dejes que el poder destructivo, diabólico de otro gobierne en tu vida. Dice Salmo 110, gobierna entre tus enemigos. Por eso tienes que tomar la palabra de Dios y proclamar lo que dice la Biblia sobre ti. No permitas que gente carnal, envidiosa, gente oscura, hable sobre ti y te ponga cadenas. Rompe esas cadenas con una confesión. ¿Sabes? Es interesante que en Hebreos 3, a partir del versículo 1, dice que Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Interesante. El sumo sacerdote de lo que confesamos. Por eso, querido, quiero decirte, no sé de dónde vienes, no sé dónde estás, pero quiero decirte que el poder del futuro, el poder de cambiar este presente, está en tu boca. Ahora, nosotros cristianos no vamos a copiar lo que en algunos círculos esotéricos hablan, como dice en inglés, positive speaking, que significa que hablas o proclamas cosas positivas. Hay ramas, o vamos a decir, hechiceros, brujos y falsos profetas que dicen que si solo tú proclamas lo bueno, ya va a traer lo bueno. Bueno, la realidad que no es así. En la Biblia tiene que haber una unión santa entre tu corazón y entre tu boca. Por ejemplo, en Salmo 62, versículo 4, dice: con sus bocas bendicen, pero con su corazón maldicen. Hay personas que quieren hablar bien, pero piensan mal. Bueno, hay un secreto, que antes o después el poder de esos pensamientos destructivos van a buscar una salida a través de tu boca y se va a revelar lo que había en el corazón. La Biblia dice: lo que en el corazón hay, sale por la boca. Uno proclama lo que contiene y tiene en el corazón. Ahora, dice el Señor aquí, que Pedro le dijo: Señor, mira la higuera que tú maldijiste. Querido oyente, no permitas que nadie te maldiga. ¿Cómo uno puede limpiarse de maldiciones? Bueno, déjame explicarte primero una cosa. Cristianos son los únicos que se pueden librar de maldiciones. Cristianos son los únicos que pueden echar demonios fuera. Cristianos son los únicos que tienen el poder. Y ahora cuando hablo de cristianos, estoy hablando de personas que creen en Cristo. No importa en qué iglesia, no importa en qué denominación. Importante es creer, saber y experimentar que hay solo un Salvador. El único Salvador, nuestra única esperanza, nuestro único Rey, Mesías, Rabuni, Señor, el que viene de nuevo, el que resucitó entre los muertos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Querido, importante es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra vez, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Maestro, Él es el Salvador. Satanás le tiene un miedo espantoso a Jesucristo, a su reino, porque Jesucristo es el único hombre que jamás vivió santo, nació santo, vivió santo, murió santo y resucitó como el Santo de Israel. Jesucristo es la luz del mundo, Él es el Mesías, Él es la puerta hacia el Padre, el camino, la vida, la verdad. Jesucristo es el pan del cielo, es el buen pastor, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, todos nosotros que creemos en Jesucristo, ya seas evangélico, católico, metodista, pentecostal o lo que sea, no importa de qué denominación vienes, tienes que saber que tú y yo tenemos un poder impresionante. La Biblia dice que nuestra boca es como un arco. Nuestra boca es como un arco y nuestras palabras son como flechas o dardos. El diablo también tiene dardos,
pero los suyos son de fuego y los nuestros son de vida y de victoria. La Biblia dice que el débil diga, yo soy fuerte. La Biblia dice, yo puedo todo por aquel que me fortalece. ¿Sabes, querido oyente, querido hermano, querida hermana? Quiero decirte de todo corazón, si Jesucristo, el Hijo de Dios, tú le permites que Él tome totalmente el control y la soberanía de tu vida, te prometo, Él te va a dar una unción, una vida, una presencia, una realidad que va a destruir todo lo negativo. Querido, la Biblia dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Has oído? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y dice la Biblia aquí, Pedro dijo, Señor, la higuera se secó. Y dice Jesucristo en Marcos 11, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Es interesante, tened fe en Dios. Bueno, como todos sabemos, la Biblia contiene 66 libros. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bueno, y sabemos muy bien que la Biblia está escrito en el Antiguo Testamento casi completamente, 98% está escrito en hebreo y 2% en arameo. Pero el Nuevo Testamento está escrito en uno de los 6 dialectos griegos antiguos y es en el dialecto koiné, en koiné, griego antiguo koiné. Bueno, ese dialecto koiné hay muchos diminutivos, por eso cuando uno aprende el griego, empieza aprendiendo normalmente el griego clásico de Platón, Homer, Aristóteles, Pitágoras y todos los que hay. Bueno, pero nosotros aprendimos de primero aprendimos el koiné, porque el idioma de la Biblia viene de la medicina, del idioma militar y del día a día común. Bueno, cuando en español dice aquí, tened fe en Dios, en griego pone egete pistin theos. Ok, egete pistin theos. Bueno, theos significa Dios. De ahí viene la palabra Dios, theos. Y pistin viene de la palabra pisteo y pistin significa fe, tener la fe. Y egete significa tener la fe de Dios. Pero egete en griego también significa ponerte como un manto, como una chaqueta, como una ropa, ponerte algo. Cuando aquí en español dice, tened fe en Dios, dice literalmente en griego, tened la fe que viene de Dios o tened la fe que Dios os ofrece. ¿Por qué dice eso? Déjame explicar una cosa. Nadie de los cristianos duda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy convencido que nadie duda que Jesucristo es el único Salvador. Ahora, una cosa es creer que Jesucristo es el único Salvador, otra cosa es estar convencido que Él puede hacer hoy lo que hizo hace 2000 años. La Biblia dice, en Hebreos 13, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Ahora, si Él es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Hace 2000 años Él sanaba, hoy Él puede sanar. Hace 2000 años Él echaba fuera demonios, hoy puede echar demonios fuera. Hace 2000 años Él hacía milagros, hoy puede hacer milagros. ¿Sabes? Una cosa es creer en Jesucristo, otra cosa es experimentar el poder de su resurrección, como dice el apóstol Pablo. ¿Sabes, querido? El reino de Dios no consiste en primera línea en palabras, sino en un poder sobrenatural que destruye todo. ¿Sabes por qué necesitamos poder, autoridad, presencia, unción? Porque es un poder lo que te está atacando. Lo vamos a leer ahora en el próximo versículo, cómo se expresa ese poder. Dice Jesucristo, en español dice, tened fe en Dios. Pero en griego dice, ten la fe, recibe la fe, ponte la fe que Dios te ofrece. Déjame explicar lo que significa eso. Todos nosotros no dudamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero vienen momentos donde Dios el Padre te ofrece una, vamos a llamar, una porción un poquito más de fe. ¿Para qué? Por ejemplo, si hay algún problema,
si hay que pagar, por ejemplo, un alquiler, o alguien está enfermo, o hay que hacer algo. Para eso se necesita una fe, vamos a llamarle fresca, poderosa. Déjame explicar una cosa. Nadie de nosotros duda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero mi pregunta es si tenemos fe para las situaciones individuales. Por ejemplo, creer en Jesucristo es una cosa, pero experimentar y saber que Él te va a ayudar en el día a día es otra. Déjame decirte una cosa, querido oyente, que el Señor te ama, te aprecia, te tiene un cariño impresionante, y que el Señor te ama y Él es tu pastor y nada te faltará. Porque el Señor es bueno y el único malo es el diablo. Y dice la Biblia, dice, tened fe de Dios, o egete pistin theos, ponte, recibe la fe de Dios para el problema que tienes. Algunas veces nosotros estamos, y ahora dice, el próximo versículo nos lo explica, dice, porque de cierto digo que cualquiera que, y ahora viene el secreto, dijere a este monte. Sobre los problemas se tiene que pensar poco, pero se tiene que hablarle mucho. Déjame explicar una cosa. Cuando tú piensas mucho sobre un problema, te come la mente, te come el alma. Pero dice el Señor que a la montaña se le tiene que hablar, no se le tiene que pensar. Se tiene que hablar a la montaña. ¿Por qué? Porque detrás de la montaña, ¿o por qué razón se le va a hablar a una montaña? Tú puedes ponerte delante de la montaña y hablarle. Pero lo que tienes que comprender es que cuando una montaña invisible se ha puesto delante tuya, el problema no es la montaña, sino es la persona detrás de la montaña. ¿Sabes? Detrás de la presión, detrás de los ataques, detrás de lo que te oprime, hay un poder diabólico. Y tú tienes que hablarle, darle una orden en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo los reyes gobiernan? Con palabras. Un rey da una palabra y se tienen que someter en el nombre de Jesucristo. Y tú y yo, dice la Biblia, en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 1, dice que tú y yo hemos sido resucitados y estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Sabes, querido oyente? Cuando tú oras, tú no oras como un esclavo, sino tú oras como una hija y un hijo de Dios. Dice Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clama, Abba, Padre. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. ¿Sabes, querido? Tú y yo somos los herederos. ¿Herederos de qué? Tu herencia es que tu esposo sea salvado. Tu herencia es que tus hijos sean salvados. Tu herencia es que seas sanado. Tu herencia es que seas protegido. Tu herencia es que te desarrolles en el ministerio, en el propósito que el Señor ha proclamado sobre tu vida. Dice la Biblia, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, dice, quítate y échate en el mar. Es interesante que le dice, échate en el mar. ¿Por qué es interesante? ¿Os acordáis dónde fueron los cerdos cuando salieron del Gadareno los demonios? Se echaron al mar. ¿Qué dice el profeta Nahum y los profetas del Antiguo Testamento? Que Dios el Padre echa los pecados a la profundidad del mar. Dice aquí, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, y ahora oye, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Oye, déjame explicar una cosa. Me da pena en mi limitación de mi lenguaje castellano, pero voy a intentarlo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero la voz de Dios es la voz de Dios. O déjame explicarte una cosa. Tú tienes que darle a la palabra la voz. Otra vez. La Biblia es la palabra. Pero cuando tú proclamas lo que hay en la Biblia, se convierte en la voz. Otra vez. Una cosa es que esté escrito. Otra cosa es que sea creído y proclamado. Una cosa es la palabra escrita, que es la palabra, el logos, el rema, como dice en griego, la palabra fluyente, rema, palabra viva. Pero una cosa es
es el proclamar. Por eso, querido, tienes que darle voz a lo que lees. Tienes que darle voz a lo que crees. Tienes que darle voz a lo que ves y tienes que darle voz a tu camino. Dale una voz. Dice aquí, porque de cierto digo, el que dijere, hay que decirle al monte, quítate y échate en el mar. Ahora, ¿qué puede ser un monte? Un monte es una dificultad. Un monte es algo que se ha puesto en tu camino y te quiere hacer las cosas más difíciles. Que no encuentras un trabajo, que no esto o lo otro. ¿Sabes, querido? ¿Sabes? Si esto cae a tu corazón, estoy convencido que te vas a ir rápidamente a orar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, tú tienes poder de levantar cualquier monte, sea un monte de deudas, sea un monte de enfermedad, sea un monte de cierta dificultad. Tú tienes el poder, pero tienes que hablarle a ese monte y decirle, quítate. Dile a ese monte en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en el nombre de Jesús, te ordeno, monte, levántate y échate al mar. Hay que hablarle a los montes en el nombre de Jesucristo. Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo le voy a hablar yo a un monte? ¿Cómo que no? Tú también le hablas a un perro, tú también le hablas a los pájaros, tú también le hablas a un gato. ¿A que sí? ¿Por qué no le voy a hablar yo a un monte? ¿Sabes, querido? El monte, detrás del monte es un personaje que te está oprimiendo. No sé qué monte se te ha puesto en tu familia, entre ti y tu esposo, entre ti y tu esposa, entre ti y tus hijos, entre ti y tu vecino, entre ti y tu jefe. Pero quiero decirte que tú tienes el poder de decirle a ese monte, levántate. Dice aquí, quítate y échate en el mar. Y ahora dice, y no dudare en su corazón. Querido, importante es no dudar detrás de orar. Déjame explicarte una cosa. Muchos de nosotros tienen fe cuando oran, pero cuando terminan de orar, destruyen con sus propias palabras lo que han orado. Una cosa es proclamar en oración una cosa, y luego es detrás de la oración. Hay personas que con su negativo statement, lo que dicen negativamente sobre algo, lo destruyen. Déjame darte un ejemplo. Había un hombre que se llamaba Zacarías y su esposa Elizabeth, y ambos estaban orando por un hijo. Y un día, un ángel en el templo se le aparece y le comunica que Zacarías y su esposa van a tener un hijo y que le llama el nombre Juan. ¿De acuerdo? Pero dice, aquí la Biblia dice que Zacarías dice, ¿así? ¿Y cómo sé yo que lo que tú me dices es verdad? ¿De qué voy a saber yo lo que me dices es verdad? Y dice la Biblia que el ángel le dijo, mira, por no haber creído lo que yo te comunico, vas a estar un año mudo, no vas a poder hablar. ¿Por qué el Señor le quitó la voz a Zacarías? ¿Sabes? Con su boca provocó un milagro, pero con su boca podía también abortar el milagro. Querido, hay cosas sobre las que tú has orado, hay cosas que tú has pedido, pero ten cuidado que luego no destruyes la solución de tu problema. ¿Cómo? Hablando negativamente. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a pasar? Querido, vamos a ser honestos, que tú y yo no sabemos cómo va a ser el día de mañana, ¿que sí? La Biblia le dice, ¿qué te rompes la cabeza? ¿Qué te pone nervioso? ¿Por qué estás tan oprimido por el día de mañana? Querido, todo está en la mano del Señor y el Señor está en control. Por eso puedes decir con mucha paz, el Señor es mi pastor y nada me faltará. La vida de la palabra se experimenta cuando crees en la palabra de Dios. Pero también tienes que creer en tus propias palabras.
Déjame explicar una cosa. Dice aquí, porque de cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Querido, tienes que creer en tu palabra, en tus palabras. Pero algunas veces podemos perder el poder de nuestras palabras. ¿Por qué? Primero, cuando des tu palabra y tú rompes tu palabra, pierdes el poder de tu palabra. ¿Sabes? Si tú prometes algo, tienes que cumplirlo, pase lo que pase. Por eso, por ejemplo, en el día de la boda, cuando uno le pone a su esposa el anillo, una cosa es ponerle el anillo, otra cosa es vivir en esa fidelidad. Si tú le has dado la palabra a tu esposa y algún día rompes esa palabra, quiero decirte que todo es en vano, todo va a pique. Si tú prometes algo a tus hijas, a tus hijos, si tú prometes algo a un amigo, querido, tú pierdes el poder en la oración cuando no cumples lo que dices. Otra vez, tú pierdes el poder cuando eres un mentiroso, cuando exageras, cuando vienes con excusas. Querido, el diablo no tiene que atacarte porque tú mismo te estás bloqueando. Dice la Biblia, déjame explicarte, dice aquí, tienes que creer lo que dices. Pero si tú sabes que eres un tipo corrupto y no cumples lo que dices, ¿por qué se va a cumplir lo que oras? Otra vez, si tú sabes de experiencia que tú no cumples lo que dices, ¿quién te ha dicho que se va a cumplir lo que oras? El poder de la vida y de la muerte está en las palabras. ¿Sabes lo que es interesante? Que cuando uno va al médico, una de las primeras cosas que dice el médico es: enséñame tu lengua. ¿Por qué la lengua? Porque muchas de las enfermedades se pueden ver encima de la lengua. ¿Sabes? También la lengua del cristiano revela si está enfermo o sano. Tú solo tienes que estar con una persona 5 minutos juntos y ya sabes lo que hay en su corazón. La lengua es el altavoz del corazón. La lengua es el espejo del corazón. Y quiero decirte una cosa. Si tú te juntas mucho con gente destructiva, tus palabras, tu lenguaje va a ser corrompido. Ten cuidado, querido, porque dice la Biblia, el que cree lo que dice, le será hecho lo que dijo. ¿Sabes, querido? Tienes que creer en tus palabras, las que tú dijiste. Cuando tú cumples tu palabra con cualquier persona y tú oras, tú mismo sabes que tú no vas a romper tu palabra. Dice la Biblia, sino el que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay un poder tremendo en tu palabra. No digas sobre tus hijos, son unos tontos, nunca van a aprender. No lo hagas. Yo he oído decir eso. Yo he oído cosas muy malas decir sobre los hijos. Son unos burros, nunca aprenden. No digas. No maldigas a tus hijos. Dale una posibilidad. Desata a tus hijos. Ábrele la puerta, hablando palabras de fe, promesas de Dios. Dale una voz a lo que Dios el Padre ha proclamado sobre la vida de tu familia. Dice, y no dudare en su corazón. Esa palabra, y no dudare, es una palabra en griego, la gramática es muy interesante, que no es dudar instantáneamente, sino dudar después. ¿Sabes, querido? Mira, yo no creo, no me lo puedo imaginar, no me encaja cómo alguien puede orar y al mismo dudar. Yo sé que existe, pero a mí no me encaja nada. Entonces, ¿para qué oras? Dice la Biblia, Hebreos 11, versículo 6. Los que se acercan a Dios tienen que creer que Él es, y los que le buscan, Él les dará un galardón. O en griego dice, les dará un buen salario.
Interesante. Dios el Padre te da un salario por buscarlo. El otro día me vino una hermana y me dijo, pastor, he dejado el trabajo de los domingos. Yo trabajo ahora de lunes a sábado, pero los trabajos del domingo los he dejado porque quiero estar adorando, alabando a Dios en la casa de Dios. Yo le miré a esta hermana los ojos y de verdad yo me alegré tanto y cerré los ojos y dije, papá, te alabo y te adoro y me encanta, papá, que esta mujer con tanta confianza ha dejado el trabajo. Y el Señor me habló, me dijo, dile esta palabra. Y yo le dije, hermana, tengo una palabra para ti y quiero decirte. Eso me dijo, dile, yo la voy a honrar porque ella me ha honrado. Porque yo honro a los que me honran. Y yo soy un galardón a los que me buscan. Y dile, eso dijo a la hermana, y dile que le voy a dar 3 veces más de lo que ella hubiera ganado en un domingo trabajando por estar conmigo y buscarme. Querido, quiero decirte que hay un poder en la boca. No dudes en tus palabras. No dudes en lo que tú dices. Aquí en griego dice, y no dudare. La mayoría no duda cuando ora, sino duda cuando ha dejado de orar. Muchas veces el momento más importante para una petición no es el momento de la oración, sino el momento de la espera. Déjame explicar una cosa. Uno necesita fe para esperar, paciencia. Uno necesita fe para orar, paciencia para esperar, pero también necesita valentía para arrebatar. Una cosa es orar, otra cosa es esperar y otra cosa es recibir. Normalmente nosotros estamos muy concentrados en cómo podemos pedirle al Señor. Pero ¿sabes? No es las palabras que provocan el milagro, sino es tu relación con el Señor. No es lo lindo que tú hablas en la oración, sino es lo cerca que está tu corazón con el Señor. Dice la Biblia, y no dudare. Querido, algunas veces nosotros oramos por una cosa y luego decimos, hablando con otro, bueno, no sé, la verdad, no sé si el Señor me lo va a dar. Bueno, quiero preguntarte, si no lo sabes, ¿por qué pediste? Dice Santiago que el que duda no se crea que va a recibir algo. ¿Sabes, querido? La lucha de la petición viene detrás de pedir. Y dice el Señor este versículo increíble, Marcos 11:24. Esto solo lo puede decir Jesucristo. En castellano suena así. Por tanto digo que todo lo que pediréis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Déjame leerlo según la gramática del griego. Dice, por tanto, os digo que todo, en cuanto a medida, en cuanto a kilos, medida, altura, todo lo que pides o ores, una cosa es pedir, otra cosa es orar. Dice, creed que lo recibiréis. En griego dice, creed que ya lo recibisteis. ¿Sabes, querido, cuando tú recibes las cosas? No cuando las ves, sino cuando las crees. Antes de ver, tienes que recibir invisiblemente. Antes de ver algo visible, tienes que verlo invisible en tu corazón. Dice, creed que lo recibiréis y ahora viene esta palabra, os vendrá. ¿Por qué dice os vendrá? Porque lo que tú pides ya existe. Y solo tiene que venir. Otra cosa. Oración cambia los tiempos. Oración
al Espíritu Santo, con el Señor Jesús, con el Padre. En el momento que oras, tú cambias los tiempos. Déjame decirte que este árbol en algún momento se hubiera secado. ¿A que sí? La higuera, ¿os acordáis? Pero se secó, ¿sabes por qué? Porque oración o acelera los tiempos o hace los tiempos más despacio. Ambos. En la Biblia vemos como en un momento el reloj se paró y en otro momento vemos como el reloj se echó para atrás. ¿Sabes, querido? La oración tiene poder de acelerar los tiempos, pero la oración también tiene el poder de parar los tiempos. Lo podemos leer en Daniel 2. Dice: oh Señor, tú tienes el poder sobre los tiempos y las estaciones. Dice aquí el Señor: por tanto digo que todo lo que pidéis o orad. Una cosa es pedir, otra cosa es orar. Vale. Esa palabra pedir, orar, en griego son dos diferentes palabras. Orar es el lugar de oración. En griego es prosoche. Prosoche. Se escribe prosoche, pero se pronuncia prosoche. Y prosoche es en primera línea, pros es la dirección. A quién algo va. Prosoche. Y oche es la oración. Prosoche en primera línea es el lugar de oración. Todos nosotros necesitamos un lugar reservado para el Señor. Todos nosotros necesitamos un lugar donde el Señor sabe que si tú vas a este lugar, ese lugar solo está reservado para Dios. Pero es interesante que dice, todo lo que pediréis o orad. ¿Por qué? Dice, pedid y orad. Es interesante, ¿por qué? Uno pide algunas veces durante el día. No está orando, va en el coche, pide un aparcamiento. Está en un lugar, pide una cosa. ¿Sabes? El pedir es una cosa, el orar es otra. Pedir se puede pedir durante todo el día, pero orar es un tiempo especial que tú has reservado para el Señor, para estar solo con Él. Oración es lo más atacado en tu vida. Si tú te das cuenta y observas tu vida, te darás cuenta lo difícil que es orar algunas veces. Y que alguien me diga que no es así. Es bien difícil. Ya sea tu carne, ya sea tu entorno, ya sea el mundo, ya sean los demonios, ya sean los problemas que te quieren cerrar la vista como una cortina. Oración aclara la situación. Oración atrae luz. Oración atrae protección. Oración atrae lo que necesitas. Por eso dice el Señor, por tanto digo que todo, no importa qué medida, todo lo que pidéis. Déjame explicarte otra cosa de las cosas cuando uno pide. ¿Sabes, querido? Como tú y yo somos hijos de Dios, en primera línea, no solo recibes lo que pides, sino recibes lo que necesitas. Porque si el Señor ve que todavía no estás dispuesto para algo, el Señor te protege. Hay personas pidiendo, Señor, hazme millonario, hazme millonario. ¿Sabes, querido? Lo importante en esta vida no es ser millonario. Lo importante en esta vida es vivir en la voluntad de Dios, agradar a Jesucristo, glorificarle con su vida. Eso es lo más importante. Que luego el Señor va a hacer todo para que tú tengas bastante para comer. ¿Sabes, querido? A nosotros se nos ha ido un poquito la olla a muchos de nosotros. A muchos. A mí personalmente yo me acuerdo todos los días de una cosa. Es un privilegio tener agua limpia. Es un privilegio tener unos zapatos. Es el privilegio tener unos pantalones, una ropa. Es un privilegio tener una cama donde dormir. Es un privilegio tener una Biblia para poder leerla. Pero ¿sabes? El afán de muchas cosas nos ha hecho ciego y se nos olvida darle al Señor gracias por las cosas más necesarias del mundo. Yo te prometo que tú que estás orando tanto por una televisión, por un cine, por esto y lo otro, te prometo que si te faltarían los zapatos, te darías cuenta lo más importante en tu vida fuera en ese momento tener unos zapatos. Querido, quiero decirte que
Fuera bueno que te fueras un día, un viaje a África o un sitio necesitado, donde hay pobres. Me encantaría que te fueras para allá, para que se te vaya ese yuyu de solo pedir, egoísticamente. ¿Sabes por qué? Hay gente que no tiene agua para ducharse y lavarse como tú y yo. Hay gente que se comparten cepillo de dientes con 4 o 5 personas. Yo lo he visto. Hay personas que duermen en turnos en una cama porque no hay cama. Hay personas que beben agua con la cual tú nunca lavarías tu coche. Querido, ¿sabes lo que yo pienso de todo corazón? Que es tiempo de darle a Dios gracias. Gracias por el pan de cada día. Gracias por la ropa. Nosotros somos un misterio. Las mujeres son un misterio. Cuando quieren ponerse algo, abren el armario y lo primero que dicen es: no tengo nada para ponerme. Al hombre le va lo mismo. Sabes, querido, de todo corazón, tú sabes muy bien que lo más lindo en esta vida es estar lleno con el Señor Jesús, lleno con el Espíritu Santo, lleno con Dios el Padre. Pero dice la Biblia: por tanto digo, que todo lo que pediréis y orad, creed que ya lo recibisteis. ¿Sabes, querido? Esta mañana, cuando tú estuviste orando, ya recibiste lo que pediste. Bueno, todavía no se ve. Por eso dice la Biblia: y os vendrá. Pero es interesante lo que dice aquí. Dice: creed que ya lo recibisteis. ¿Quién de nosotros algún día ha encargado una pizza en alguna pizzería, Telepizza o cómo se llama eso? Nosotros llamamos a esa Telepizza y de repente aparece una voz de una persona que no conocemos y le encargamos una pizza. Y la persona que no conocemos nos dice: en 20, 30, 40 minutos está la pizza ahí. Y nosotros colgamos el teléfono y nadie duda que viene la pizza, ¿que no? ¿Sabes lo que me da pena? Que nosotros tenemos más fe en una pizzería algunas veces que en Dios. Porque si un Telepizza cumple su palabra trayendo lo que pediste, ¿cuánto más Dios el Padre te va a traer lo que pediste? Por eso dice: y os vendrá. ¿Sabes, querido? Entre pedir y recibir, algunas veces pasan días, algunas veces pasan semanas, algunas veces pasan minutos, pero algunas veces pasan meses y algunas veces pasan años. ¿Por qué? Hay diferentes formas, hay diferentes, razones por qué una oración no se cumple rápidamente. Algunas veces es porque no somos maduros bastante. Algunas veces porque lo que pedimos no va conforme a nuestro crecimiento espiritual. Pedimos más de lo que soportamos. El hijo pródigo recibió más de lo que soportó. Pero ¿sabes? Hay otro obstáculo para no recibir. ¿Y sabes cuál es? Lo que dice el Señor en versículo 25. Versículo 24 dice: por tanto digo, que todo lo que pediréis y orad, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Y dice el versículo 25, por tanto, dice aquí: si estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es interesante, querido, cuando tú estás enfadado, enojado, cuando alguien te ha hecho algo y tú estás enojado, quiero decirte que lo que él hizo no te bloquea, pero lo que tú sientes sí te bloquea. Otra vez, cuando alguien te hace algo, lo que te hizo no te bloquea, pero lo que tú piensas sobre él sí te bloquea. Y nosotros estamos llamados a ser hijos de la paz, hijos que traen paz. Cuando entramos a una casa, dice Lucas 10, versículo 5, cuando entréis a una casa, lo primero que decid: paz a esta casa. ¿Sabes, querido? Algunas veces son demonios, son poderes diabólicos que se oponen a lo que tú oraste. Pero ¿sabes qué? Algunas veces tú y yo mismo nos bloqueamos con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que pensamos y algunas veces también con el enojo que tenemos contra nuestro próximo. Querido, perdonar acelera milagros. Otra vez, perdonar desata milagros. Perdonar acelera sanidades. Hay personas que han sido sanadas cuando perdonaron. Personas han sido bendecidas cuando han perdonado.
Por eso, querido, es muy importante en la oración pedir lo que necesitas. Pero también acuérdate de perdonar a tu próximo. ¿Por qué? Porque todos los días, probablemente todos los días, alguien hará algo que no te va a caer bien. Y yo quiero preguntarte una cosa. ¿Quieres seguir toda tu vida así? ¿O quieres cambiar? Yo te doy un consejo. De todo corazón, pídele al Señor que te ayude a perdonar. Porque si no perdonas, oye una cosa, ¿para qué oras? Si no se va a cumplir nada. El no perdonar elimina el poder de tu oración. Por eso, la oración eficaz es el cristiano que tiene paz en su corazón con su próximo. Por lo menos lo intenta, aunque de otro no quiera, no importa. Importante es que tú seas un hijo de la paz, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Querido, te voy a invitar que ores conmigo esta oración y que abres tu corazón al Señor y que le pides que Él te ayude a orar, Él te ayude a perdonar y Él te ayude a esperar. Y di conmigo: Señor Jesucristo, te doy las gracias por tu amor y por tu paciencia conmigo. Gracias que día a día me perdonas y que yo puedo perdonar. Y Señor, te doy las gracias que lo que yo te pedí está de camino. Todavía no lo veo, pero ya lo tengo en mi corazón. Y te doy las gracias, Jesucristo, porque tú eres bueno conmigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, querido Padre. Qué lindo estar contigo, Señor. Te honro, te alabo y te digo de todo corazón: Jesucristo, eres mi luz, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres lo más lindo en mi vida. Y a ti te doy la gracia, Jesucristo. Amén.